Bienvenidos a todos, mi nombre es David Valenzuela, soy tarotista profesional, terapeuta holístico, sensitivo espiritual y director de la Academia Online Tres Poderes. Y les quiero dar la bienvenida a este tercer congreso de Tarot Uruguay y a esta ponencia donde hablaremos un poco sobre los miedos personales que podemos descubrir al ver algunas cartas de lo que es el tarot. ¿Para qué nos va a servir esto? Al momento de realizar alguna lectura, ya sea para nosotros mismos o para lo que es un consultante, poder hacer una bajada mucho más limpia y que sea una sesión mucho más gratificante para ambas partes. Ya que por supuesto al ver algunas cartas con este aspecto negativo, nos podemos llevar a alguna mala sensación y no lo que venimos a buscar, que es tal vez alguna respuesta o el sentirnos un poco mejor con la información que se nos brinde a través de lo que es la lectura. Para empezar, vamos a tratar de definir en forma muy resumida qué es el miedo, para luego basarnos en algunas cartas. Principalmente vamos a utilizar lo que sería el tarot de Marsella como una base para poder interpretar mejor su significado. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una de las emociones más poderosas que, por supuesto, experimenta lo que es el ser humano. Sabemos que es una respuesta emocional que puede manifestarse en diferentes situaciones y contextos de la vida, desde algo muy simple como puede ser el miedo a las alturas, hasta una respuesta mucho más compleja ante una situación que podamos vivir de algún tipo de peligro o de alguna amenaza. ¿Qué nos produce lo que es el miedo? La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tantos, por supuesto, y tan extensos que nos sería más que imposible el poder enumerarlos a todos. Cualquier cosa puede provocar un miedo en lo que sería una determinada persona. También tenemos que destacar que todos estos estímulos tienen en común que se pueden adquirir por distintas vías, a través de lo que puede ser la cultura general, por un aprendizaje vicario, que es cuando no hace falta que la persona tenga un cierto contacto directo con lo que es el estímulo al que le tiene miedo. Basta con que podamos observar en forma continua durante mucho tiempo una reacción en una persona y que la tengamos de referencia. Entonces, ese miedo lo vamos a ir haciendo propio. Por un condicionamiento clásico, que es un método también muy común en lo que se utiliza dentro de la psicología clínica para lo que es el tratamiento de superar lo que son las fobias. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, también consideremos que necesitamos hacerle frente de manera inminente. Para esto también movilizamos toda una serie de comportamientos. Siempre evitamos y o también escapamos de aquello que nos produce ese temor. Los miedos más comunes nos sirven también fundamentalmente para reaccionar y escapar de cualquier peligro. Los principales efectos subjetivos que nos puede causar el miedo son una gran sensación de malestar, también de preocupación o en muchas ocasiones también la sensación de pérdida total de control. La expresión corporal también nos dice mucho. Cuando sentimos miedo, nuestra cara se caracteriza principalmente por la contracción de las cejas, la separación de los labios, la elevación de la parte inferior de las cejas, la contracción y descenso de las cejas también. ¿Sí? Estas emociones las expresamos a través de lo que es el rostro o lo que es el cuerpo. También el alargamiento de la comisura de los labios nos demuestra lo que es el miedo. La mayoría de las personas que experimentan un temor
presentan también silencios y también otra gran mayoría en los casos se produce con un aumento de lo que es el tono de voz. Em, el miedo lo podemos afrontar de varias formas, hay estrategias diferentes para enfrentar este estímulo. Una es por supuesto, el inmovilizarnos, el amenazar o el atacar, el retirarse, el tratar de evitar justamente ese peligro. Las consecuencias del miedo, como hemos visto, dijimos también que es una sensación que resulta muy útil a la hora de escapar del peligro o un potencial peligro. Pero no hay que olvidar que también es una barrera que nos impide vivir muchas veces, en caso de que sea un poco más excesivo, este miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta, podemos decir, el vivir esas pequeñas cosas de la vida, pequeñas o grandes cosas de la vida. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos, entre ellos podemos destacar los más conocidos, como es el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de ansiedad, los ataques de pánico, el síndrome de estrés postraumático, las fobias, por supuesto. Las personas afectadas se ven muy limitadas en su día a día y el miedo los paraliza prácticamente en cualquier situación que puedan sentir como amenaza. Los hace fijar toda su atención en ese estímulo que lo está desencadenando. Además de que en esos casos en los que es necesario, nos va a facilitar también la conducta defensiva. Vamos a destacar que tenemos dos tipos de miedos, a los que vamos a llamar como los principales o los más conocidos. Uno sería el miedo de la supervivencia y el otro sería lo que es el miedo psicológico. El miedo de la supervivencia es el que se activa o se despierta provocado por causa de alguna situación puntual que nos lleve a actuar para sobrevivir. Por ejemplo, si yo voy caminando y me tropiezo y obviamente siento que al caerme me voy a golpear, es lo que me va a llevar a poner las manos hacia adelante para evitar ese golpe, para evitar lastimarme. O, por ejemplo, si yo voy manejando un auto y siento que algo viene hacia mí o o que voy a chocar, ese miedo que siento ante ese accidente me va a llevar a mover el volante y tratar de esquivar ese obstáculo. Entonces, eso es lo que activa lo que sería el miedo de la supervivencia. El miedo psicológico es el que llevamos o vivimos ante situaciones más traumáticas que nos dejaron alguna marca, ya sea dolorosa, sentimental o espiritualmente, que también con el paso del tiempo, ante la posibilidad de vivir alguna situación muy similar a estas ya vividas, este miedo se activa y nos lleva a quedarnos paralizados, eh, o nos causa una sensación de depresión o de angustia o llanto. En muchas ocasiones incluso nos sentimos más presionados, o si tenemos que cambiar, por ejemplo, de país o de trabajo, esa sensación de incertidumbre ante lo que desconocemos o ante lo que nos podemos enfrentar, nos provoca ese miedo que no nos permite avanzar o tomar decisiones más definitivas. En lo que es el tarot de Marsella, vamos a encontrar cuatro arcanos principales, como son, por ejemplo, la carta de lo que es el ahorcado, lo que es la muerte, el diablo y la torre. ¿Sí? Eh, Muchas personas desconfían del tarot porque siguen creyendo que es un instrumento de adivinación solamente. Es un instrumento que revela lo que es el futuro y les puede producir cosas que los aterran. Cuando estudiamos el tarot y nos permitimos ver más allá de esa herramienta de predicción del futuro, nos enfrentamos a una mirada mucho más distinta, mucho más amplia y, ¿por qué no?, hasta mucho más abierta
a las cartas que nos dan una apariencia mucho más negativa. En los 22 arcanos mayores podemos encontrar arcanos como estos que nombramos anteriormente, como lo que es el colgado, la muerte, el diablo y la torre, que nos causen un poco más temor que otras. Por ejemplo, en lo que sería el colgado, cuando observamos esta carta por primera vez y con desconocimiento, nos podemos imaginar que es un castigo, que es una penitencia que podemos encontrar. Acá entra uno de los miedos como el miedo psicológico al verla. Este miedo que nosotros mismos generamos ante una imagen que desconocemos totalmente. Me ha tocado de que tanto consultantes y alumnos que he tenido también confunden el concepto de el colgado con la del ahorcado. Pero acá ya entra en nosotros el poder darles una visión distinta y poder hacerles ver de que el mensaje de esta carta en realidad puede ser mucho más negativo, más positivo, perdón, de lo que parece. La posición de una pierna extendida de este personaje, acompañada de la otra pierna doblada hacia atrás, si ponemos la carta cabeza arriba, nos encontramos con la mujer del arcano 21, el mundo, que baila de pie sobre una pierna estirada y la otra doblada. Tanto el colgado y la mujer que bailan tienen un rostro sonriente. No tenemos en ellos, no vemos en ellos un fracaso, sino que tienen la alegría de vivir, la alegría por su realización personal, la alegría por su crecimiento, por su desarrollo. Recordemos que el colgado, como dijimos antes, al girarlo se convierte en este 21. En este caso tampoco no hay nada que nos asegure que el colgado tiene las manos atadas. Si bien ahora tenemos barajas como las del tarot del antes y el después, que nos permiten ver de otra posición este personaje o desde otro punto de vista, es muy posible que por propia elección él coloque las manos a su espalda, impulsado por el deseo de separarse del mundo exterior, minimizando el conflicto entre agarrar o rechazar cosas para concentrarse exclusivamente en la meditación. La meditación que lo lleva a descubrirse a sí mismo o a sí misma. Eh, También podemos ver que nadie le ha amarrado el pie para que cuelgue. Los árboles que tiene esta carta también están dibujados con la copa hacia abajo, lo que nos dice que es muy posible que él mismo se haya amarrado su pie a la tierra para expresar de esta forma que la meditación comienza en el sitio donde él ha nacido, es decir, como cualquiera de nosotros en un núcleo familiar. Las ramas que están cortadas también nos dicen que el colgado se ha liberado de la influencia genealógica para alcanzar la independencia espiritual. Si miramos la carta, las ramas cortadas son 12. En uno de los evangelios en relación a maestro-alumno de Jesús a sus 12 apóstoles, Cristo también aconseja abandona padre y madre, lo que nosotros podemos interpretar como acepta que ya eres un adulto y actúa como lo que eres, sobrepasa lo que es el ego familiar y encuentra tu ser esencial, que para muchos de nosotros nos causa temor al crecer, el aceptar que ya somos justamente adultos y que debemos afrontar las responsabilidades que esto conlleva, asumiendo así nuestro rol de adulto. En este momento es cuando debemos tratar de trabajar ese miedo psicológico que nos genera y tener la capacidad de transformar lo que, o de hacer lo que nos dé las herramientas necesarias para que nos ayude a crecer en todo sentido. Otro arcano es el arcano de la muerte. El arcano de la muerte o el arcano sin nombre, como este arcano nos muestra, es un esqueleto en acción, es una carta de acción. Es lógico pensar, por supuesto,
de que representa lo que sería la muerte destruyendo el cuerpo y el mundo. Sin embargo, el esqueleto no manipula tampoco un arma, sino que lo que podemos ver es un instrumento de labranza, es lo que nos muestra esta guadaña que tiene en sus manos. Es una herramienta de creación, de renacimiento, de principio y de final. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una planta en casa se está secando y podamos o cortamos esas ramas secas para que vuelva a renacer, eso es lo que nos demuestra esta guadaña o este instrumento de labranza. Cuando vemos la carta, al principio, o el principal miedo o pensamiento que se nos viene a la mente es, por supuesto, nuestra propia muerte o puede ser la muerte de por quien estamos consultando. Si tratamos de pensar que somos nosotros mismos el esqueleto, cambia el significado del arcano. Si ampliamos un poco más la imagen y observamos el cráneo de la calavera, en su nuca negra se une una flor de 4 pétalos rojos. También si nos fijamos bien, ahí podemos ver o se forma en realidad con 4 letras hebreas la palabra Jehová, el Dios bíblico. Esas letras hebreas también son usadas como números. Yod es el 10, Hit el 5, Vau el 6, Het el 5. Esos números sumados dan total de 26. 13 más 13, 26. Esto nos dice también que el arcano sin nombre o la muerte es una parte de Dios. Si eliminamos el deseo terrestre de poder, ese poder que podemos encontrar en las cartas de la emperatriz o del emperador, nos podemos identificar con los mandatos divinos. Los huesos también de color carne, más el color azul claro y en varias uniones rojas, eh, esto puede significar también lo que es la materia y el espíritu unidos por el amor, dándole verdad, belleza y bondad a nuestras acciones. Con su instrumento de labranza o con su guadaña, elimina la oscuridad de la mente, limpia los recuerdos, nuestros odios, nuestras desconfianzas, esos actos innecesarios. En este punto podemos interpretar también como miedo por lo que sería la frustración, eh, tal vez por esas cosas que se nos inculcaron o se nos enseñaron desde muy chico y nos aterra indirectamente el hacer algo contrario que nos lleve a cambiar, ¿por qué no? Puede ser de rumbo. Eh, Recordemos que somos todos seres de costumbres, por lo que este arcano nos invita a poner fin y a comenzar a nacer de uno mismo a lo que llamaríamos el corazón pleno de un amor que te hace comprender que todo es uno, convirtiéndote en lo que verdaderamente eres. Es un momento sublime de la vida eterna. Eh, por supuesto que cuando vemos la carta nos puede llegar a dejar fríos a cualquiera, creyendo que nos puede traer un mal augurio. Eh, en este caso, hay que explicar que solo se trata del fin de una etapa. Eh, en un área de nuestras vidas, quizás se trate de una culminación abrupta o el cambio que se produce puede ser muy importante para nosotros. Pero en todo caso, no necesariamente el mensaje de la carta va a ser tan negativo. Otra carta es la carta del diablo, ¿sí? La carta del diablo, no tenemos que ver a los discípulos como seres humanos. En esta carta los dos tienen cuerpo, tienen cuernos y cola, con las manos ocultas detrás de sus espaldas, no eligen, solo obedecen. Esto lo podemos ver por las cuerdas atadas a sus cuellos, que también nos están demostrando que son esclavos, por las antenas negras y sus pies deformes que se hunden como si fueran raíces, disuelven también su ego en el inmenso ego de su amo. También podemos ver que no tienen un sexo definido. El diablo tampoco es un ser humano, sino que es un símbolo.
no transmite lo que es la palabra de Dios, sino sus propios mandamientos. El arcano 5, que es el arcano del Papa, es un símbolo del mundo racional. El diablo, en cambio, simboliza lo que sería el mundo inconsciente, donde no hay leyes claras. Eh, la luz de su antorcha es él mismo quien la está produciendo, gracias a la energía que absorbe también de sus discípulos. Esa parte racional, para definirla cuando en una infinita multiplicidad. Nuestra parte inconsciente lo mezcla todo, aspirando a la unidad creadora. La unión luz-sombra que establece esta antorcha establece también un equilibrio vital eh, para lo que es la vida en general. El diablo tampoco tiene una mirada recta, es visco, sus dos pupilas tratan de verse la una a la otra. Lo que en realidad hace este 15 es unir sus dos pupilas hacia el interior de su cabeza para captar aquello que los místicos llaman el tercer ojo, ese órgano divino que todo ser vivo lleva en su cerebro. Con la lengua afuera, burlándose, podríamos decir, de las definiciones que confunden esa descripción imaginaria con la experimentación real. El diablo también tiene, parecidos a los cuernos, un par de antenas celestes conectadas con el mundo inmaterial. También tiene dos alas de 5 pliegues que lo pueden ayudar a volar a través de lo que es la noche oscura del alma. Los senos de mujer, semejantes a ojos, también simbolizan el aporte del amor materno. En el vientre tiene el yo necesario y verdadero, mostrando también una lengua no tan burlesca, sino un símbolo de la comprensión sin prejuicios falsos. Sobre su órgano masculino lleva también una media luna, recibiendo la sabiduría de su intuición. También vemos que tiene las rodillas convertidas en ojos que captan las debilidades humanas, hundiendo también las garras de sus pies en lo que esta esfera amarilla simboliza como el dinero, utilizando el tesoro que descubrió con sus pupilas viscas, se hace propietario de los seres humanos más ambiciosos. Y a los seres más desinteresados les aporta lo que sería la creatividad. Eso es lo que demuestra lo que es el diablo, en este caso, ese miedo que tenemos también a lo que es a lo desconocido, a lo que también hemos aprendido por ese instinto materno o por lo que nos ha influenciado la parte materna, que muchas veces traemos miedos justamente de lo que es el pasado. Otro de los arcanos es la carta de la torre. Esta carta muestra una torre incendiada en la cima de una montaña. Si miramos bien, un relámpago la alcanza y que dos personas se lanzan por la ventana queriendo escapar del caos. Dependiendo del tipo de mazo, esta imagen puede variar, pero siempre se va a representar un escenario más destructivo. Al ver esta carta en el tarot, es muy común sentir miedo porque en verdad la carta es tenebrosa. Representaría un relámpago que viene para derrocar la jerarquía del viejo orden y después del cual todo el mundo puede tener un nuevo comienzo en mayor igualdad de condiciones. La carta nos puede hablar, obviamente, o al verla nos puede decir de que se avecina una destrucción, que se avecina lo que es un caos. A nivel personal, nos podría significar que alguien se anima a enfrentar a quien tiene una influencia más negativa, haciendo que cambie su forma de actuar o borrándolos de su vida. En todos los tarot que copian en relación a lo que es el tarot de Marsella, hay muchos autores que repiten o confunden la carta de la torre con la casa de Dios, con la bíblica Torre de Babel,
que los hombres construyen para llegar al cielo donde reina Jehová, que en su versión original del tarot no se llama justamente la torre, sino que es la casa de Dios. Eh, en este caso, en esa carta, en la carta original, que es la que vemos justamente a mano derecha, eh, es una torre que no tiene más de 3 pisos, se alza sobre 3 escalones blancos, tiene 3 ventanas azules y este edificio de color carne también simboliza a nuestro cuerpo, el planeta Tierra, el universo. Según lo que nos enseña el tarot de Marsella, todo lo que sería la materia universal con nosotros inclusive. Es el templo del impensable Dios. El hombre también que vemos de cuerpo entero es un bailarín en realidad que agradece el alimento que le ofrece la naturaleza a él y a su pareja. Que ella también está protegida por una puerta verde que en la mayoría suele tener grabada una media luna receptiva, que también agradece a las plantas. Esas dos personas no caen castigadas por el Altísimo según lo muestran los tarot, o los podemos ver en los tarot un poco más comerciales, sino que danzan felices de estar vivas o danzan felices por lo que reciben. La casa de Dios ha cambiado con el techo la posición de una corona que imponía la creencia que su poder terrenal era divino. Esa corona de 4 troneras más guerreras no están cayendo o no está cayendo. Un pequeño trozo todavía la ata a la terraza de la casa de Dios, formada por 4 grandes bloques de piedra santa. De esa abertura surge una explosión que alimenta a todos los mundos. Entonces, a través de esta carta también, como mencionamos anteriormente, al verla, podemos causar esa sensación de malestar al decir, se avecina justamente lo que es un caos o, wow, voy a tener problemas, eh, es una destrucción, es un desorden. Entonces, al conocer este significado realmente de lo que fue en principio lo que es la casa de Dios, podemos, por supuesto, llevar esta información o hacerle ver al consultante de que en realidad hay otra mirada sobre lo que simboliza este arcano. Cada uno de estos arcanos también enriquece a una de las 4 series de los 10 arcanos menores. El colgado también enseña lo que son las espadas que representan el intelecto a desprenderse de la dictadura de antiguas creencias para otorgarse la libertad de pensar. El arcano de la muerte o el sin nombre enseña a las copas que representan a la emocionalidad. Para él la vida solo es posible si avanza entre 2 polos, uno positivo y el otro negativo. Lo que comienza termina y lo que termina comienza. El diablo enseña a los bastos, representantes de los deseos sexuales o creativos. Respetando a tu enemigo, que en realidad eres tú mismo, triunfas más rápido que odiándolo. La torre o la casa de Dios enseña los oros que representan a las necesidades virales, la acción más sabia, conócete a ti mismo o a ti misma. En el mundo nada está de más porque todo es uno. Hasta acá hemos visto lo que nos enseñan estos 4 cartas principales que he seleccionado para tratar de conocer algunos miedos o cómo interpretar esa sensación de miedo que causan estos arcanos, ¿sí? Esas cartas negativas. Para adentrarnos un poco más también en lo que serían los arcanos menores, también tenemos lo que es el 9 de espadas. Eh, en una sesión es muy probable que quien consulta esté también ya atravesando una situación que le da miedo. El 9 de espadas significa una carga negativa o difícil en torno a la situación que esté viviendo o que esté transitando.
La carta sugiere que puedes estar atravesando, que vas a atravesar un momento de angustia, eh, que servirá como un recordatorio de que a veces pasamos por momentos de estrés o por tormentos que parecen no tener fin. Pero, sin embargo, nada dura para siempre. Eh, si este es el caso, sugiere que te mantengas un poco más concentrado, concentrada y que no nos desesperemos. Por muy mala que parezca la situación, esta carta también puede servir de advertencia. Eh, Cuando estamos muy estresados o ansiosos, eh, debemos relajarnos un poco más, el tomarnos un tiempo para respirar antes de que surjan problemas un poco más graves. También nos sugiere cuidar la mente y el cuerpo. En la carta vemos una persona que está en llanto, sentada en su cama. Sea cual sea su dolor, la carta indica que tendrá que enfrentarlo sola. Eh, las 9 espadas que cuelgan al fondo simbolizan el peso de la lucha que libra esta persona. Esta lucha también está representada por los adornos de la cama. Su manta tiene símbolos astrológicos también y rosas que representan ese karma. El 9 de espadas simboliza de alguna manera el dolor y la tristeza. Puede tratarse de una etapa un poco más sombría en torno a la situación consultada también, de una situación específica o de un conflicto más interno hacia uno mismo. Eh, este es el momento de ser fuerte y luchar contra los sentimientos negativos como la desesperanza, la desesperación o la soledad. Algo que puede sonar algo un poco repetitivo, pero nada dura para siempre y sea lo que sea, pasará. Bien, entonces, con estos significados, principalmente la carta de lo que es el 9 de espadas, eh, también es una carta que representa o nos puede causar mucho temor. Pero en este caso también tenemos que tener en cuenta que, o tenemos que recordar que hay que en nuestro ser habita lo que es el niño o la niña que fuimos y que de nosotros depende permitirle que se exprese, juegue y sane. Es siempre una elección a favor de la vida en la que no solo nos permitimos expandir a nosotros mismos, sino que además también ese movimiento amoroso para nosotros también lo producimos un cambio hacia el afuera. Bien, hasta acá vimos qué es el miedo y su forma de verse reflejado en alguna de las cartas de lo que es el tarot. Lo importante en esto es tener en cuenta que además de estas cartas que vimos hasta ahora, tenemos muchas otras en las que también vamos a poder encontrar varios significados de nuestros miedos personales o los miedos del consultante, pero que también está en nosotros, principalmente como tarotistas, usar nuestra intuición y, por qué no, nuestra observación. Ya que, como dijimos y vimos, también podemos detectar con solo prestarle atención a nuestro consultante en sus gestos, en su forma de hablar, en sus movimientos, qué es lo que le está causando su miedo, qué lo está alterando, qué le está causando esa sensación de temor, ¿sí? Es principalmente el poder o el saber escucharlo, que puede ser incluso el motivo principal por el cual lo lleva a buscar esta sesión de tarot, al igual que tener ya una mirada más amplia sobre la parte negativa de los arcanos. También de esta forma podemos saber sobre qué trabajar en nosotros mismos y poder evolucionar o sanar nuestro propio ser. Sabemos que los miedos forman parte de nuestra vida diaria y debemos aprender tanto a conocerlos como a sanarlos. Espero sinceramente de que esta información haya sido de su agrado. Por supuesto, si quieren volver a ver esta ponencia, la van a encontrar en la página del Congreso de Tarot Uruguay.
Y por supuesto, cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar. Me encuentran en Instagram como eloráculo.tarot, donde también van a encontrar el acceso a mi academia online, donde pueden también contactarme por cualquier inquietud. Agradezco nuevamente la oportunidad de poder formar parte de este tercer congreso y nos estaremos viendo seguramente en próximos encuentros. Desde ya, muchas gracias a todos.